Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de julio del 2019. Calendario económico, importantes datos dados a conocer el día de ayer en horas de la noche de Colombia. Cifras de crecimiento económico de China, 6.2%, en línea con lo que se estaba anticipando en Bloomberg, un poco por debajo de la encuesta de Reuters. Pero digamos que esta noticia está siendo utilizada estratégicamente por el presidente de los Estados Unidos para advertir que China debe darse cuenta que si quiere mantener sus niveles de crecimiento, es importante que alcance un acuerdo comercial con su país. Por otro lado, las cifras de China, tuvimos datos de producción industrial y de ventas minoristas. Producción industrial, crecimiento del 6.3% para el mes de junio. El mercado está anticipando un crecimiento de solamente el 5.2%, es decir, hubo aceleración durante este mes. Ventas minoristas también con un fuerte una fuerte aceleración durante el mes de junio. 9.8% crecimiento, una expectativa de solamente del 8,5% y un dato anterior del 8,6%, es decir, en términos generales, estos datos, desde nuestro punto de vista, muestran que de alguna manera la administración de China está haciendo frente a todos estos problemas de índole comercial, pues las cifras de corto plazo muestran aceleración, aunque obviamente durante todo el trimestre se observó algo de desaceleración. Acá, como siempre, hacemos la misma advertencia. Número uno, el hecho de que China siga creciendo por encima del 6% es destacable. Uno no puede decir que sea una mala cifra como tal, así como lo viene manifestando el presidente de los Estados Unidos. Es natural que una escala de China presente niveles de crecimiento más moderados y uno más bien tiene que estar despreocupado por un nivel de crecimiento demasiado alto que no sea sostenible. Así que aquí nuestra preocupación va en el sentido contrario de lo que está manifestando el presidente de los Estados Unidos. Y por otro lado, también con respecto a estos indicadores, recuerden que misteriosamente siempre sale muy parecido a lo que el mercado había anticipado previamente. En China casi nunca hay sorpresas en publicaciones de cifras de crecimiento como tenemos en otros mercados, por eso pues hay que tomar siempre estos indicadores con ciertas dudas. Con respecto a América Latina, se dieron a conocer cifras hoy de crecimiento mensual de la economía de Perú, simplemente 0.6%, la mitad de lo que ya estaba esperando. En la sección de renta fija hay un comentario sobre esta información, así como sobre las cifras de actividad económica en Brasil. Con respecto a los indicadores que esperamos para Estados Unidos el día de hoy, tenemos el indicador de manufactura de Nueva York, conocido como el Empire Manufacturing, donde ya se dio a conocer la cifra 4.3%, una mejora frente a un mal dato del mes de junio del menos 8.6%. El mercado esperaba repunte, pero no tan fuerte como el observado. También en los Estados Unidos tendremos hoy colocaciones de títulos de muy corto plazo, como es usual, todas las semanas, 3 y 6 meses. Y con respecto a la Reserva Federal, el presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams. En Colombia estamos a la expectativa de las cifras de crecimiento industrial y ventas minoristas, donde el mercado tiene expectativas favorables, 4.2% y 5% de crecimiento respectivamente. Y finalizaremos algunos anuncios de política monetaria en Japón, como es usual todas las semanas, nos va a estar mostrando el Banco Central de Japón cuántos bonos de 5 y 10 años va a estar adquiriendo. Recuerden que esta es una de las políticas acostumbradas en los últimos años para estimular crecimiento. Con respecto a los mercados el día de hoy, pues antes de hablar sobre hoy, hay que, como semana pasada, finalmente ya el día viernes, Standard & Poor's pudo superar el nivel de los 3.000 puntos, cerrando por encima de los 3.010. Hoy, mercados mantienen dinámica favorable. Se está dando esta semana el inicio de la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos. Esta semana tendremos al Citigroup, JP Morgan, Netflix, Amazon, dentro de las compañías más relevantes en publicaciones. Los avances que estamos registrando el día de hoy son cercanos para el caso de futuros en Estados Unidos en el punto 20 y en Europa tenemos a la mayoría de mercados valorizándose cerca del punto 4, 5%, es decir, llevamos ya varias jornadas de avances en esta parte del mercado. Recuerden que
El primer trimestre de este año teníamos expectativas negativas por parte de los analistas en esa temporada de resultados, con una reducción anticipada del 2.15-2.2% de las utilidades. Durante ese periodo, durante ese primer trimestre, los analistas fueron lentamente revisando al alza esas expectativas de retracción o contracción de las utilidades y lo que terminaron calculando al final fue un leve incremento. En esta ocasión nuevamente comenzamos con ese pie izquierdo de expectativas negativas, retroceso del 1% esperado en las utilidades de las empresas de Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de esta temporada para ver si ocurre lo mismo que en la anterior ocasión. Con respecto al tema comercial, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, confirmó que entre unas 2 o 4 semanas ya el gobierno de los Estados Unidos le dará autorización a compañías estadounidenses de que vendan sus productos a la compañía china Huawei. Sin embargo, se ha dado a conocer a través de NBC, estos son rumores, que el presidente de los Estados Unidos está frustrado con su secretario de Comercio por dos temas. Uno, la inclusión de una pregunta en el censo de Estados Unidos del 2020 para determinar de verdad cuántas personas están viviendo en los Estados Unidos, independiente de que sea indocumentado o no, pero ellos quieren que en ese censo se especifique si es indocumentado o no, algo a lo que se han venido oponiendo los demás. Esto ya fue tumbado recientemente por la Corte Suprema, es una derrota para el presidente de los Estados Unidos y fue una de las iniciativas impulsadas por el secretario del Comercio. Y lo otro obviamente tiene que ver con ese fracaso de las negociaciones comerciales con China, que todavía pues no están iniciando, así que es interesante ver cómo una de sus personas más allegadas estaría en duda por parte del mismo presidente. Y mientras tanto, la compañía china Huawei está entrando a cobrarle a los Estados Unidos todas sus sanciones y anunció importantes despidos en sus operaciones directas en los Estados Unidos, donde tenía una división de investigación y desarrollo. Con respecto a China, está anunciando también que esas compañías estadounidenses que le vendan armas a Taiwán van a entrar dentro de su lista negra. Hay dos importantes compañías que estuvieron sobre la posibilidad de una fusión. Esas compañías vendieron misiles a Taiwán y China ya las tiene entre ojos con posibles sanciones. Así que este tema del comercio entre ambos países, si bien de dientes para afuera, me mostraron que están amigables y que se van a sentar a negociar. Desde el punto de vista práctico, estamos viendo el escalamiento continuo de las tensiones entre ambos países. Ya hablamos del nivel de crecimiento de China y, digamos, esas recomendaciones del presidente de Estados Unidos para que China no se desacelere. Recuerden que niveles de crecimiento de 6.2% sigue siendo muy alto bajo cualquier punto de comparación. Recuerden que ningún país en los últimos años ha sido capaz, o muy pocos países más bien son la excepción, de crecer más del 3%. Estamos hablando que China crece al doble de velocidad. Si bien es cierto, reconocemos que ese 6.2% es el nivel más bajo de crecimiento para un trimestre de casi los últimos 30 años en China. Y entrando a América Latina, la semana pasada teníamos cierta euforia en Brasil por la primera votación de la plenaria de la Cámara Baja, Cámara de Representantes o Cámara de Diputados en Brasil, esta reforma pensional. Pues bien, la semana pasada se había informado que iban a estar en la parte de las enmiendas. Estas enmiendas se están retrasando el proceso, hay diferencias, se están reduciendo los ahorros estimados y ahora la Cámara de Diputados tendría la segunda votación solo hasta el mes de agosto. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día viernes registró un nuevo máximo histórico y finalmente logró cerrar por encima de los 3.000 puntos. Esto favorecido en mayor medida por el mercado empieza a descontar la posible reducción de 25 puntos básicos de la tasa de referencia por parte de la Fed y algunos empiezan a mencionar de una posibilidad de 50 puntos. Los futuros el día de hoy ganan valor principalmente ante los datos positivos en China que Daniel mencionaba anteriormente. Destacar que la actividad industrial y las ventas minoristas superaron las expectativas del mercado. Como tal, esto sigue dando mayor tranquilidad a los mercados. Por otro lado, el punto de vista de resultados, Citi reportó resultados el día de hoy, fueron superiores a los estimados levemente, principalmente favorecidos por un buen comportamiento de la renta fija mundial y también por un desempeño del mercado de capitales. A su vez, la compañía redujo costos vía personal y como tal empieza como tal fue a generar
preocupaciones en cuanto a su outlook, el cual empiezan a observar una mayor desaceleración económica mundial del lado del dólar. Este se sigue perdiendo terreno, principalmente se puede observar un apetito por divisas más riesgosas de los agentes, también esto impulsado por los datos chinos. Sin embargo, el PIB de China registró el mínimo de 27 años de un 6,2%. Eso fue impactado por una guerra comercial. Eso como tal no lo consideramos como negativo, teniendo en cuenta que eso es información de los últimos 3 meses. El real brasileño se mantiene estable. Destacar principalmente que la reforma pensional podría aprobarse para el mes de agosto, el cual se esperaba que se aprobara este mes, es decir, eso podría como tal tomar tiempo. Y finalmente la libra esterlina se debilita levemente, donde según diferentes analistas quiere ser una mayor posibilidad de un Brexit de acuerdo para el 31 de octubre. Esto fue todo desde el punto de vista de divisas. Los dejamos con commodities con Daniel. En commodities la semana pasada había preocupación por los posibles impactos de la tormenta en su momento ya de arribar a la costa de Estados Unidos, huracán Barry. Las inundaciones en Nueva Orleans han sido menores, teniendo en cuenta una desviación no esperada en la dirección de este huracán. Sin embargo, la afectación de la producción sobre lo que corresponde a Estados Unidos en el Golfo de México ha sido del 73%, equivalente a 1.38 millones de barriles día menos. Esto se recuperaría relativamente rápido, pues las empresas en Estados Unidos están acostumbradas a este tipo de interrupciones durante la temporada de huracanes. Este es el primer huracán de la temporada hasta ahora, entonces hay que esperar que esto continúe ocurriendo durante las próximas semanas. Y finalmente, con respecto al tema de Irán, Estados Unidos, Francia dice que hay un alto riesgo de un conflicto bélico entre estos dos países. Reino Unido dice que todavía hay una ventana de tiempo para salvar el acuerdo. Y el presidente iraní declaró que ellos retomarían las negociaciones con los Estados Unidos siempre y cuando Estados Unidos elimine las sanciones implementadas y segundo, reingrese a ese acuerdo de no proliferación nuclear. Es decir, ambas partes, Estados Unidos e Irán, han afirmado de alguna otra manera que están interesados en dar unas nuevas negociaciones, pero pues digamos que hay que esperar un poco más de tiempo. Mientras tanto, el tema del petróleo se mantiene por encima de los $60 el WTI, eventualmente estos impactos de corto plazo del huracán Barry y eventualmente los próximos que vengan serviría para mantener los precios a pesar de esas dudas que se tienen sobre el tema de la demanda del crudo en el mundo. Con respecto al mercado de renta fija, varios anuncios. Hoy estamos observando esa clásica teoría que le enseñan a uno en temas de finanzas de comprar con el rumor, vender con la noticia. Si bien es cierto, los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Europa, durante la semana pasada confirmaron ese nuevo sesgo y claramente sesgo bajista en términos de tasas de interés. Durante las últimas jornadas hemos observado que las tasas se han incrementado. Tesoros a 10 años están cerca al 2.15%. Las tasas de los bonos alemanes que alcanzaron a estar en menos 0.40 hace cerca de 2 semanas, ahora están más cerca al menos 0.20. Sin embargo, los bancos centrales refrendaron lo que el mercado venía anticipando, entonces lo que estamos viendo es simplemente un tema de toma de utilidad de operadores en el mundo. Con respecto a declaraciones de miembros de en la Reserva Federal, habló el presidente de la Reserva de Chicago, Charles Evans, diciendo que él se siente un poco preocupado por la dinámica inflacionaria que de manera persistente ha estado incumpliendo el objetivo de largo plazo del 2%. Él considera que es posible que la Reserva Federal reduzca en 2 oportunidades la tendencia, simplemente como un mensaje a que ellos, un mensaje de respaldo y darle confianza al mercado de que ellos van a intentar cumplir ese objetivo del 2% y que incluso podrían sobre reaccionar de corto plazo. Esto es una discusión un poco técnica donde se hablan de asimetrías o simetrías de los objetivos inflacionarios para los próximos meses en los Estados Unidos. Si bien es cierto, Evans muestra un comportamiento asimétrico. Él dice que se puede superar esa meta de manera transitoria y no debería generar ningún tipo de impacto. El presidente de la Reserva Federal ha sido un poco más, y él mantiene la idea de un posicionamiento simétrico, es decir, que si la tasa de inflación se subiera al 2% para Powell, habría que reaccionar, para Evans habría que dejarlo quieto y dejar que esto continúe sucediendo. Mientras tanto, en Europa, el Ministerio de Economía de Alemania reconoció que el segundo trimestre la economía alemana se desaceleraba de manera importante. Sin embargo, se mantiene optimista sobre lo que sería esta segunda parte del año. Y entrando en América Latina, se dio a conocer declaraciones del director de estudios económicos del Banco Central de Perú. Esto generalmente en el mundo se conoce como el economista en jefe de la entidad.
hablando de que la entidad estuvo discutiendo la posibilidad de un recorte de tasas de interés en su última reunión. En la última reunión, recuerden que el Banco Central de México mantuvo la tasa de referencia inalterada por sexto mes consecutivo. Hoy esta cifra de crecimiento de Perú del mes de mayo es solamente el 0.6% frente al mismo mes del año pasado. Nos muestra la dificultad que está teniendo el Banco Central de Perú para mantener sus objetivos de crecimiento cercanos al 3 o 4%. Así que es muy probable que, al igual que lo que hizo Chile, el Banco Central de Perú en algún momento de este año anuncie algún tipo de estímulo adicional. De todas maneras, en Perú la tasa de interés ya es baja y supuestamente debería estar estimulando el crecimiento. En Chile, los analistas, luego de la última sorpresa del Banco Central con el recorte de 50 puntos básicos, esperan que en septiembre reduzca la tasa de interés. En Argentina, Moody's deterioró o, digamos, asignó una perspectiva peor de la que tenía previamente sobre la deuda soberana, aduciendo que las dudas políticas y que esa reñida campaña electoral para el mes de octubre genera, digamos, riesgos adicionales sobre la economía. En Brasil ya hablamos del crecimiento económico que en su comparación año a año fue del 4.4%, buen dato. Sin embargo, el año pasado esos datos del mes de mayo específicamente han sido muy bajos. Si yo saco el promedio de los últimos 12 meses, el crecimiento de la economía brasileña ha sido del 1.3%. Recuerden lo que hemos mencionado ya por varios meses de la desaceleración de América Latina como un todo. Con respecto a esta parte de la desaceleración de América Latina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido al paso a los críticos de su gestión. Recuerden lo que hemos estado observando durante las últimas 2 semanas de la renuncia de su secretario de Hacienda por diferencias. Vemos un artículo hoy en Reuters donde él estima que no estuvo de acuerdo con la paralización o cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en México como Texcoco, de las razones o las decisiones adoptadas con la construcción de esa refinería por cuenta directamente de Pemex, y tampoco estuve de acuerdo con unas nuevas decisiones en cuanto a en un gasoducto que, si bien es cierto, reconocía a Ursúa, saliente secretario de Hacienda de México, había estado un poco más caro de lo estimado. Era un compromiso que tiene que honrar la administración mexicana. Todos esos elementos lo que nos está mostrando es un fracturamiento al interior de la gestión de Manuel López Obrador, pues Ursúa era uno de sus principales alfiles desde el punto de vista de gestión económica. Entonces estas dudas están siendo traducidas. Recuerden que hace algunos meses recibió México reducciones en su calificación soberana, y de manera puntual Fitch recordó durante este fin de semana que el tema de la producción petrolera, esa declinación durante los últimos 14 años, se estará manteniendo por una gestión deficiente de Pemex como tal, bajos niveles de inversión en exploración y explotación, y que no cree en ese aviso de Andrés Manuel López Obrador de hace 2 semanas de que había estado estabilizando ya la producción petrolera en México. Fitch dice que va a seguir reduciéndose hasta el año 2020. Y finalmente, un mal dato en México de la semana pasada. Recuerden el tema de la contracción del 3.1% de la industria que compartimos con ustedes en el comité de la semana pasada, o en uno de nuestros últimos comités. Fitch Ratings ha analizado que gran parte de esta desplome, que ha sido uno de los más grandes de la última década para la industria mexicana, responde efectivamente al tema petrolero, que se contrajo el 9.8% durante el mes de mayo. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y con Raúl en el Informe Colombia. Buenos días. De acuerdo con información del DANE, para el mes de mayo se licenciaron 1.9 millones de metros para construcción, 23% menos de lo que fue el área aprobada para el mismo mes del año pasado. Este crecimiento se dio principalmente por el área aprobada para los destinos no habitacionales, que cayó alrededor del 25%, aunque pues fue compensado levemente por un aumento del 7.7% para la parte de vivienda. En el año corrido hay una disminución de 3.6% en las licencias para construcción, la cual se distribuye para la parte no habitacional en un decrecimiento del 9.6%, y para la vivienda en una disminución del 1.8%. Para los próximos meses esperaríamos que esta área licenciada aumente para la parte de vivienda principalmente, dadas las nuevas propuestas que ha dado el Ministerio de Hacienda y Vivienda, pues en conjunto con Vivienda, en donde se esperarían que hubieran mayores edificaciones de vivienda de interés social.
Por otro lado, de acuerdo con el Banco de la República, con la balanza cambiaria, en el mes de junio la inversión extranjera directa fue de 765 millones de dólares, casi el 40% por encima de lo que fue en un mes del año pasado. Este ha sido el dato más en los últimos 2 años. Eh, y para la parte de petróleo y minería se destinó 549 millones de estos 765 millones, teniendo una disminución del 27% frente al año pasado. En el año corrido la inversión extranjera directa ha aumentado 20%, que para la parte de pérdida se ha traducido en un aumento del 17% en la parte de inversión. Por otro lado, por la parte de inversión extranjera de portafolio, en junio hubo un aumento de 948 millones de dólares en esta parte. Pues lo hemos visto principalmente como tal la parte de deuda pública, donde los extranjeros han comprado bastantes TES. Y sin embargo, en el año corrido ha tenido una disminución de 30% frente al mismo periodo del año pasado. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Entonces, Edwin, el Colsa obviamente en la jornada del día viernes mantiene ese buen comportamiento, siendo el comportamiento de los mercados variable en el mundo. Consideramos que eso podría mantenerse el día de hoy en la medida de que haya mayor apetito por acciones locales. Por el lado de volúmenes, tan solo se negociaron 90.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Grupo Sura con 14.000 millones. Por el lado de noticias, Ecopetrol reportó tres ataques distintos, reportó que unos terroristas atacaron varios activos en Tibú, entre esos diferentes oleoductos del cañón Limón Coveñas, y también se tomaron una planta de gas, la planta de gas de Gibraltar, donde también eh, secuestraron alrededor de unos 14 trabajadores. Esto como tal podría afectar como tal ruidos por el lado de, de preocupación social, pero sin embargo consideramos que desde el punto de vista financiero no se vendrá fuertemente afectado. Por otra parte, Carrefour, según Bloomberg, Carrefour anunció que podría estar interesado en este casino en Latinoamérica. Como tal, menciona Bloomberg que Carrefour piensa hacer una desinversión de una parte de su segmento en China, y que parte de esos recursos estaría interesado en invertirlos en la TAM. Dentro de esto también crecen los rumores de que podría imposible OPA de GPA por parte de éxito por parte de GPA, y como tal podría también favorecer o podría hacer que el precio de la OPA sea superior. A su vez también Casino, que Carrefour manifestó que está interesado en diferentes activos en Brasil, como la cadena de tiendas Monoprix, la división de comercio electrónico Cdiscount y algunas tiendas comestibles Panprix. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Éxito, ya que teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que precio de OPA ofertado por GPA sería aceptado por Grupo Casino, teniendo en cuenta las necesidades de liquidez del grupo, por lo cual un precio muy desviado por encima del rango entre 16 y 18.000 es poco probable. Que a partir de 17.000 podría ser interesante empezar a tomar utilidad en una porción de la posición y especular con la otra parte, teniendo en cuenta el precio de OPA. También cabe recordar que estimamos que la OPA como tal sea una OPA, pero no como tal un deslice de la acción, ya que esperamos que los agentes del mercado no suscriban ese precio. Y finalmente consideramos que, teniendo en cuenta esa noticia de Carrefour, en caso de que verdaderamente sea cierto y no sean tan solo especulaciones, podría hacer que la OPA pueda ser más alta, o pueda finalmente que Carrefour se quede con Grupo Éxito a un precio más alto. Por otra parte tenemos la acción de Grupo Sura, la cual la acción da señal de compra. Como tal se ha valorizado levemente, y hemos observado un leve incremento por el lado de volúmenes sobre la especie. Consideramos que esto ha recortado poco a poco la diferencia que tiene con Bancolombia. Sin embargo, sigue subvaluada en más de un 15% el valor
del portafolio de la compañía, a su vez teniendo en cuenta los flujos esperados por el traslado de cesantías a largo plazo de los fondos de pensiones, esperamos flujos por más de 600.000 millones de pesos, lo que podría finalmente dar un impulso de la especie, es decir, un tema a monitorear y posiblemente estos volúmenes recientes pueden ser parte de fondos de previamente. Ese tema fue todo el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Edwin. Gracias, Raúl. El viernes el peso colombiano confirmó levemente el avance que tuvo frente al dólar a nivel internacional. Así, el peso colombiano se apreció 0% y la tasa de cambio se ubicó en 3.192 pesos por dólar, con un monto de negociación de alrededor de 1.000 millones de dólares. Ese comportamiento se da también luego de que el día viernes también se presentaran depreciaciones por parte del dólar frente a las monedas más importantes del mundo. Y técnicamente estamos o seguimos observando una tendencia a la baja que podría confirmarse en las próximas sesiones. Con respecto a renta fija local, en la jornada del viernes no hubo muchos avances o no hubo muchos movimientos. Los TES a 2024 y 2028 cerraron en el mismo nivel que lo hicieron el día jueves. Así la curva de TES en pesos se valorizó 0.68 básicos, teniendo valorizaciones principalmente en la parte media de la curva y desvalorizaciones en la parte larga, con movimientos mixtos como tal. Por su parte, los test denominados representaron valorizaciones de 3.15 básicos. Quizás inversionistas pronosticando como tal o apostándole a una inflación un poco más alta, dado que estos movimientos todavía no se habían presentado luego que se presentara el dato, la publicación de inflación por parte del DANE. En deuda corporativa se operaron alrededor de 15.700 millones a través de bolsa y 470.000 millones por registro, donde lo más transado fue tasa fija con vencimientos a 2020, seguido IBR a 2019. Esta jornada como tal fue de bajos montos de negociación, por lo que todavía consideramos que hay espacio para mayores valorizaciones en deuda pública, tanto en deuda pública como en deuda privada, cuando los montos de negociación retomen como a sus niveles normales. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.